Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Maníaco y bienvenidos al Iceberg de Spider-Man, uno donde veremos más que todo datos de los cómics y uno que otro de las adaptaciones. Así que sin perder tiempo, adentrémonos en este iceberg. El mayor héroe de todos los tiempos. En varias historias, sobre todo personajes del futuro y situaciones, muestran a Spider-Man como el mayor héroe de todos los tiempos y la admiración que le tienen. Unos ejemplos se dan con Spider-Man 2099. En su tiempo tienen en muy alta estima a los héroes, entre ellos a Spider-Man, siendo Miguel quien llegó incluso a recalcar eso a JJ cuando viajó al presente. Cable, al verlo pelear, también menciona que se convertirá en el mejor de todos ellos. Los investigadores en el número 439 lo tienen como un ícono y una leyenda, e incluso héroes contemporáneos lo tienen en una muy alta estima, a punto de considerarlo el mejor héroe, a menos que la historia lo requiera poner en un mal estado. La portada negra. Después del evento ocurrido el 11 de septiembre, Marvel decidió hacer un cómic para honrar dicha tragedia, y por ello seleccionó su serie cabecera, Amazing Spider-Man, donde narran cómo los héroes reaccionan al suceso, al mismo tiempo que se honran a los verdaderos héroes. Aún así, el número tiene un par de momentos cuestionables, sobre todo por la reacción de villanos como el Doctor Doom. Los primeros Spider-Verse. Antes de que los más referentes, Shattered Dimensions o Spider-Man hicieran referencias al multiverso, hubieron unos precursores que ya exploraron este tema con Spider-Man. El más conocido es el capítulo de la serie de los 90s. No sé qué clase de juego sea este, pero por lo que a mí respecta, yo soy el verdadero Spider-Man. Sin embargo, el mérito también se da gracias al cruce entre Spider-Man y Spider-Man 2099, ya que no solo marca el primer gran encuentro entre distintas versiones, sino que añade una nueva, la cual es Spider-Man 2211. Spider-Man Reign. Esta historia, tomando cierta inspiración de Dark Knight Returns, muestra a Spider-Man en el futuro lidiando con la muerte de Mary Jane y regresando para enfrentar a un gobierno autoritario. Es una historia que muestra una versión vieja del personaje y su influencia es bastante notoria. Sin embargo, la razón de su infamia es el motivo del por qué Mary Jane muere en esta historia, la cual, en las propias palabras de Peter en el cómic, cuando abraza el cadáver de Mary Jane es: su sangre era radiactiva, y no solo la sangre, todos sus fluidos. Crossovers con DC. Spider-Man fue el primer personaje de Marvel en tener un crossover con uno de DC, específicamente Superman, en el año de 1976. Ambos héroes tuvieron dicho primer encuentro donde enfrentaron al Lex Luthor y al Doctor Octopus. Esta historia tuvo su secuela donde debían enfrentar al Doctor Doom y a Parasite, donde también aparecieron Hulk y Wonder Woman. Asimismo, tuvo un par de aventuras junto a Batman, donde debían enfrentar a la alianza entre el Joker y Carnage, y luego a Kingpin y Ra's al Ghul. Por último, durante el gran crossover de Marvel vs DC, Peter Parker no fue quien participó allí, sino Ben Reilly, quien en ese entonces tomaba el manto, razón por la cual, por ejemplo, el Joker lo reconoció mientras que él no, y es de él quien surge Spider-Boy. Peter Palmer. Hace referencia a un error en el primer número de Amazing Spider-Man, donde Peter se llama a sí mismo como Palmer en lugar de Parker en un par de ocasiones. Esto no pasaría de ser un pequeño error anecdótico, hasta que recientemente, en el fin del Spider-Verse, Peter Palmer se hizo canon, proveniente de una tierra beta del 616, como una versión de los primeros años del personaje y tomando otro error común, siendo Spider-Man sin el guión en medio. El universo de las películas. Las películas tienen un universo alrededor de ellas que se puede ver a través de cómics, series y videojuegos. En el ámbito de cómics, desde la primera trilogía de Raimi se tuvieron adaptaciones de las películas, además de algunos que añaden a la historia de los films. También tuvo novelizaciones donde se añade más contenido. La saga Amazing no tuvo adaptaciones, solo complementos, donde uno de ellos explica el cambio de traje, mientras que el del MCU tuvo tanto adaptaciones como complementos
los cuales su canonicidad queda a debate. En los videojuegos, estos daban su propia cuchara en este elemento. Teniendo que hacer adaptaciones en ese medio, se tomaban la libertad de extender, añadir, complementar o hacer nuevas cosas en base a las películas. Unos ejemplos son Amazing Spider-Man, que resuelve el tema del asesino del tío Ben. Spider-Man 2, que añade a Black Cat en su historia, o Friend or Foe, que es una completa amalgama de las películas de Raimi. Y siguiendo con la trilogía, Spider-Man la nueva serie animada era una secuela espiritual de la primera cinta. Retcons de los primeros años. Los primeros años de Spider-Man fue algo que sucedió rápido. Peter pasó de la escuela a la universidad en pocos números, y esto fue algo que se trató de aprovechar con el tiempo. Hay varias historias que tocan esta época, sin embargo, estas son algunas de las más destacables. La icónica primera aparición de Spider-Man tuvo secuelas dentro del título que le vio nacer, Amazing Fantasy, las cuales cubrían la brecha entre Amazing Fantasy XV y Amazing Spider-Man 1, y mostraba un poco más de los primeros días, la adaptación de sus poderes y sus primeros pasos como héroe. Y durante los 90s se crearon historias que complementaban los primeros números de Amazing, con el título de Untold Tales of Spider-Man. Profundizó más en ciertos temas, relaciones y mostró una de las primeras tragedias para Peter, Sally Avril. El tío Ben no dijo la icónica frase. Una de las curiosidades más típicas en torno a Spider-Man es recalcar que el tío Ben no dijo la icónica moraleja de Amazing Fantasy XV. Algo cierto a medias, ya que eventualmente se modificó para que efectivamente fuera él quien siempre le había enseñado dicho mensaje a Peter. Y no fue gracias a la película del 2002 ni a la serie animada de los 90s. La primera vez fue en un rock comic en 1972. Donde Peter recuerda que fue su tío quien le dijo esta frase. What was it Uncle Ben used to tell me? I remember. He used to say, Petey, never forget. The stronger the man, the heavier the load. With great power comes great responsibility. Mientras que en los cómics por primera vez se dio en Spider-Man vs. Wolverine, donde de la misma forma se confirma el retcon. La idea inicial de Venom. Antes de llegar con el concepto de Eddie Brock, la idea inicial de David Michelini, su creador, era diferente. Esta idea atribuía a Venom como una mujer, quien a punto de dar a luz se dirige junto a su esposo al hospital, hasta que un conductor distraído por una pelea de Spider-Man accidentalmente choca y mata a su esposo. Esto provoca que ella pierda a su bebé y entre en coma. Al despertar, culpa a la araña por todo lo ocurrido, y producto de todo ese fuerte rencor, el simbionte se uniría a ella y juntos serían Venom. Dicha idea fue rechazada ya que el editor no creía que una mujer esté a la altura de rivalizar a Spider-Man, por lo que finalmente reformularon todo para que Brock sea Venom. El pasado de Mary Jane. Mary Jane es uno de los personajes más importantes dentro del lore de Spider-Man, y esto se debe al pasado que eventualmente se le asignó al personaje, que conectó muy bien a todo lo que se nos había contado, de cómo con su hermana fueron testigos del abuso que su padre infringió sobre su familia. Escapando de él, su madre las llevó con su primo, a cambio de que ella cuidara de sus otros hijos. Mary Jane a lo largo de todo este tiempo escapó de sus ambientes adoptando la conducta relajada que se le vio mucho tiempo. A esto no ayudó que su hermana embarazó antes de salir de la escuela y eventualmente tuvo constantes discusiones con su pareja. Cuando su madre murió, ella decidió no seguir su camino, abandonar sus sueños para hacer felices a otros, por lo que se marchó con su tía Anna, donde el día que Ben muere, vería a su vecino Peter salir de la ventana como Spider-Man, marcando así el destino entre ambos. El lado místico de Spider-Man. El tema místico a menudo estuvo rondando alrededor del personaje. Un ejemplo se da con la unión de los 5 durante los años 90.
pero el intento más exitoso fue dado gracias a Straczynski, quien introdujo misticismo alrededor de la araña, complementando el origen basado en la ciencia y la araña irradiada, dando a entender que había más. Esta conexión se vio reforzada con tótems animales, justificando que sus villanos también representen animales y como Peter fue el elegido para representar a la araña, y que villanos en base a ese misticismo o amenazas podrían surgir. Dicha introducción se convirtió en una nueva columna para el personaje, donde varios escritores aportaron sobre estas bases, como Friendly Neighborhood explorando los nuevos poderes tras la saga del otro, Grim Hunt dando un énfasis al tema de la araña, o el famoso Spider-Verse, donde ese es el eje central con los tótems multiversales. Peter Parker Ultimate es inmortal. La muerte del Spider-Man Ultimate es una de las historias más populares del personaje, la cual demuestra su lucha hasta el final. Sin embargo, durante el segundo volumen de Miles Morales, se revela que dicho Peter ha revivido, ya que la picadura de la araña le ha brindado inmortalidad, al igual que al Duende Verde, quien trató de replicar el proceso. Como bonus, aún no se sabe quién fue el que desenterró a Peter, ni sus motivos detrás. Todo se dejó de lado tras las guerras secretas de 2015. El destino de Toa para Peter. Durante Back in Black, Peter estaba en una mala situación, lidiando con ser buscado por el gobierno y que su tía esté al borde de la muerte. Durante un desahogo en un callejón se encuentra con The One Above All, la máxima deidad, quien además de mostrarle todo el bien que ha hecho, le aconseja dejar las cosas como están, ya que le depara un mejor futuro. En esto se muestra que el futuro al que Toa hace referencia es a uno donde él y Mary Jane han tenido 2 hijos, y parecen tener una vida tranquila. Spider-Man asesinó accidentalmente. A pesar de que el héroe tiene como regla el no arrebatar la vida a nadie, lo llegó a hacer en el cómic de Spider-Man vs. Wolverine, donde por accidente dio el golpe fatal a Carlomagno. Ella sabía lo que hacía, y aprovechó el furor de la pelea de ambos héroes para que Peter le dé dicho golpe. A pesar de eso, él se ha sentido culpable de ello, y bajo palabras de Logan, le perseguirá para siempre. Si bien esto también pudo pasar con otros villanos como Morlun, Digger u otros, estos personajes terminan volviendo, por lo que Carlomagno es una de las víctimas directas de Spider-Man que no regresó a la vida. Plan original de Life Story. Life Story es un cómic que narra la vida de Spider-Man si el tiempo pasara de manera natural. Hecha como homenaje a las historias del personaje, resultó en 6 números que trataban de comprimir todos los eventos. Zdarsky, su escritor, ha confirmado que la idea inicial era de hacer una maxi serie sobre el universo Marvel, que hasta donde se tuvo la idea, tomaría diferente protagonista por década, como Wolverine o Reed. Pero el editor le dijo que se enfocara en Spider-Man, y le dio una miniserie para esa labor. A su vez, el nombre que originalmente era contemplado fue Marvel Age, pero se cambió a Life Story, terminando en el cómic actual como lo conocemos. Descendientes de Spider-Man. Si bien en la continuidad principal es un tema bastante complicado, Spider-Man ha tenido varios descendientes en tierras alternas. Las más representativas son Mayday en la Tierra 932, o también conocida como MC2, por Marvel Comics 2, quien como Spider-Girl protagonizó varias historias en un universo con el legado de varios héroes. Y la segunda es Annie de Renew Your Vows, en un universo donde los héroes cayeron, y después de un periodo de estar ocultos, junto a sus padres derrotaron a Regent y eventualmente se convirtió en la heroína Spider-Link. Otros casos son Mayday en Tierra X, sus 2 mellizos en Life Story y Ben en Spider-Man Bloodline, quienes también siguen sus pasos. Traje negro / tela. Este punto se refiere al origen del traje negro dado por Randy Schuller, un fanático al cual Marvel le compró el concepto, y si bien en un inicio iba a participar en la escritura, no se llegó a un buen puerto.
La idea inicial involucraba a Janet como diseñadora y el traje como una mejora tecnológica. Después de unos cambios, se llegó al concepto del simbionte. La historia original de Schuller se dio en años recientes en Spider-Man Self-Improvement, pero al mismo tiempo hay una confusión respecto al traje negro de tela, debido a que el simbionte no duró mucho. Esto debido a la recepción que tuvo en su momento. Al inicio no gustó, por lo que se retiró, y después resultó que sí, así que se hizo que Black Cat, encantada por ese traje, le creara el traje negro de tela que usó intercalando con el traje rojo y azul. La razón del por qué regresó permanentemente al clásico fue debido al trauma que Venom generó en Mary Jane, aunque en varias ocasiones volvió a portarlo, como por ejemplo Back in Black. Cómics en México. La publicación de cómics de esta índole en diversos países es un tema cuanto menos curioso, y en este caso la publicación de Spider-Man en México tuvo varias cosas a destacar, debido a que ante el constante alcance en la publicación respecto a los números americanos con los mexicanos, se optó por crear historias propias. Dentro de estas se realzaba más a Gwen Stacy, incluso en portadas, ya que era la favorita del artista y la misma editorial, llegando a realizar la boda entre ambos a modo de sueño de Peter, todo mientras su muerte estaba siendo publicada. A su vez, la edición de historias propias generó un retraso en la continuidad, por lo que una vez alcanzaron ese acontecimiento, decidieron omitirlo, ya que coincidía con los intereses de la editorial, quienes no creían que sería de agrado a los lectores. Finalmente, la prensa, la editorial de dichos cómics, perdería la licencia, dando fin a esta colección. La relación con el Duende Verde. El Duende Verde es uno, si no el más grande villano de Spider-Man, y su relación a lo largo del tiempo es curiosa. En un principio se daba en ser el padre de su amigo y sobre todo en ser el primero en saber su identidad secreta, y al perder la memoria se tornaba una amenaza latente si en algún momento lo recordaba. Esta aumenta su escala al ser quien mata a Gwen Stacy, y si bien muere en esa historia, su fantasma sigue rondando en la forma del duende de Harry Osborn y el recuerdo de Gwen. Cuando regresó de la muerte, la cosa empeora. Solo lo tortura conspirando múltiples planes, haciéndolo dudar de su identidad, asesinando a su hermano y el tema con su hija. No satisfecho, después intentó convertirlo en su heredero, intentando que sucumba a la oscuridad, y de no lograrlo, solo uno de los dos sobreviviría. Tras el fallido intento tanto de convertirlo en su hijo y de que lo mate de una última pelea, su relación se convirtió en un juego de su parte, llegando al punto de molestarse cuando Peter hace su identidad pública al mundo, ya que rompió su trato. A partir de allí se redujo un poco. Norman pasó a ser un villano más general, hasta que recientemente, debido a que el Sin Eater removió sus pecados, y después de un tiempo asiste a Peter en sus labores de héroe y es su jefe en Oscorp. Versiones aterradoras. Con el tiempo se han hecho conocidas varias versiones del personaje con un aproximamiento al terror. Entre los ejemplos más conocidos tenemos a la versión zombie, cuyo nombre es explícito. Es uno de los protagonistas de la saga y es recordado por devorar a su propia familia y su constante culpa y búsqueda de poner fin a esto. Peyton Parnell, un sadista quien se transforma en una criatura arácnida que condena su universo. Ruinas, quien contrae una enfermedad infecciosa quedando en un estado deplorable. Spider, donde es un asesino a sangre fría en compañía de un simbionte. Entre otras como Aracnomorphosis, Man Spider y Spider-Man. Debido a su naturaleza curiosa y fuera de lo usual del personaje, suelen llamar bastante la atención. El objetivo del ladrón. El ladrón asesino del tío Ben tuvo un motivo para escoger la casa de los Parker en particular, y es que en su estadía en prisión fue compañero de Dutch Malone, un viejo mafioso,
quien en sus sueños reveló que su fortuna estaba escondida en su antigua casa, la actual residencia Parker. Cuando murió, el ladrón fue por esa fortuna, pero en su primer intento terminó asesinando a Ben Parker y fue detenido por Spider-Man. En su segundo y último intento se volvería a tropezar con Spider-Man, solo que esta vez Peter estaba furioso, ya que junto a Mysterio habían hecho un plan para investigar la casa y le hicieron creer que May había muerto. En la persecución final, Peter va desenmascarado en su contra, mas su intención solo era intimidarlo, no matarlo. Aún así, el ladrón creía fervientemente que lo iba a matar, y por ello mismo muere de un infarto. Con los años, Jessica Carradine, hija del ladrón, creció con odio hacia Spider-Man por la muerte de su padre. Irónicamente, fue la pareja de Ben Reilly y descubrió su identidad, pero no es hasta que presencia el acto de heroísmo de Ben en persona que decide dar fin al ciclo y disculparse con el tío Ben por los actos y mentiras de su padre. Carl King. Además de Peter Parker y Cindy Moon, hubo un tercero involucrado con la araña que dio origen a Spider-Man. Y se trata de Carl King, un bully de Peter, quien tras observar la picadura y adivinar la identidad de Peter, deduce que comérsela le daría poderes. Y efectivamente lo hace, pero no de la mejor forma, ya que se convierte en una criatura de arañas, listo para vengarse de Peter, ya que creía que a él debía haberse otorgado esos poderes. Él encontraría su fin al electrocutarse intentando golpear a Spider-Man. Una de las arañas sobrevive, la cual es aplastada sin más. Las hijas de Peter y Mary Jane en el canon. Ya vimos sobre la descendencia de Spider-Man en otros universos. Sin embargo, en el principal también tuvo una, mientras que de la otra se evitó su nacimiento. Mayday llegó a nacer, pero fue secuestrada por Allison Mongrain, bajo las órdenes de Norman Osborn. Eventualmente engaña a Peter haciéndole creer que su hija seguía viva. Mas eso no era cierto, se trataba de la tía May quien seguía viva. Al haber nacido Mayday, la hija que no nacería gracias al trato con Mephisto en One More Day, se trata de Annie, siendo así dos ocasiones que se le ha negado tener descendencia a Spider-Man en el canon. Las limitaciones de Spider-Man The Animated Series. Spider-Man Taz es una de las series más referentes e importantes del personaje, y es curioso que haya alcanzado ese nivel con todas las limitaciones que tuvo. La más conocida es que había un límite a los golpes, por lo que el héroe debía dar más maniobras y patadas. Las armas se reemplazaron con láseres, Carnage y Morbius no podían hacer referencia a la sangre, y la palabra muerte no era admitida. O una de las más curiosas, el preocuparse de que Spider-Man no golpee palomas al aterrizar. Sin embargo, John Semper Jr., el jefe de escritores y showrunner de la serie, mencionó que estas limitaciones eran las reglas de la época, y no las define como censuras. Más que todo, jugó a la segura, como el concepto de Morbius extrayendo plasma a partir de sus manos. Además, armas reales, golpes y muerte sí llegaron a ver en la serie, volviendo más especiales esos momentos. Las muertes de los villanos. Este punto hace referencia a todos los villanos que han muerto, pero terminaron reviviendo. Caso que se da con todos los principales. El Duende Verde, a manos de su planeador, revivió gracias al suero del duende. El Dr. Octopus, asesinado por Kane, revivió por una combinación de magia, ciencia y el sacrificio de Stoner. Mysterio y Kraven cometieron suicidio. El primero regresó en circunstancias extrañas con ayuda de Kindred, y el segundo a un ritual por su familia. El Duende Verde de Harry murió debido al mismo suero del duende, y regresó gracias a un clon. Morlun fue derrotado múltiples veces, pero gracias a las máquinas de clonación de su hermano podía volver. Y entre los últimos en ser revividos fue el Hobgoblin de Phil Urich, gracias también por el suero del duende. El PC1 verso.
El juego de Activision de Spider-Man es otro referente en cuanto al personaje en otros medios. Y si bien oficialmente solo posee 2 videojuegos y un cómic preludio escrito por Brian Michael Bendis, se tiene la teoría de que está conectado con los juegos de Game Boy como Mysterio Menace o Sinister Six, creando una cronología. Como dato extra, en una escena eliminada del juego X-Men 2 Wolverine Revenge, aparece Spider-Man interpretado por el mismo actor de voz de estos juegos, por lo que también se tantea si los juegos de X-Men también entrarían en dicho universo. So I rode out here in the chartered bus along with the other superheroes who can't fly or teleport. Right. Pecados del pasado. Un tanto más conocido, Pecados del pasado narraba cómo los hijos de Gwen Stacy con Norman Osborn atacaban a Peter, creyendo que él era su padre. La polémica surge en base a manchar el legado de Gwen Stacy de esa forma, cosa que Straczynski, el escritor, no tenía intención de hacer. Los hijos sí iban a ser de Peter, pero Quesada, editor de Marvel en la época, consideraba que eso hacía ver viejo a Peter. Dicha historia fue para Straczynski ser uno de sus más grandes arrepentimientos en su run, y un buen tiempo fue infame, al punto de que se creía que One More Day lo había descanonizado. Pero no, American Son, un tie-in de Dark Reign, confirmaba que todo seguía siendo canon al mostrar a Gabriel Stacy de nuevo. Sin embargo, durante el final del run de Nick Spencer en Amazing Spider-Man, estableció que todos los hechos detrás de esta historia era culpa de Harry Osborn como plan para torturar a Peter y dar a su padre lo que buscaba: herederos dignos mediante clones. Así que con Peter hizo que Mysterio, mediante su alter ego, Ludwig, le implante a Mary Jane memorias falsas de Gwen, contándole tal hecho. Mismo caso con Norman, a quien directamente implantó recuerdos de tal acto. Mientras tanto, los gemelos constantemente morían y renacían debido a los fallos de la clonación, donde de paso eran torturados en el infierno. Las iteraciones de Pecados del pasado y American Son fueron las más cercanas al éxito. Eventualmente fueron utilizados por Mephisto contra Peter, pero mueren al ya no serle de utilidad. Las muertes de Spider-Man. Como personaje de cómics dentro de una editorial como Marvel, el personaje se ha tropezado varias veces con la muerte. Demos un rápido repaso por cada una de ellas. En las Guerras Secretas murió junto a los héroes y revivió gracias a la duda de Doom. Durante Infinity Gauntlet fue asesinado por Terraxia y volvió con el deseo de Nebula con el guantelete. Al intentar salvar a una madre y su hija de unas sustancias químicas, llega al plano de la muerte, donde se da cuenta que el alma de la niña también estaba allí, así que lucha con Thanos para que regrese. Así hasta que le pide clemencia a la muerte, quien deja a ambos libres. También está su crucifixión y su muerte aferrado al Mjolnir, ambos hechos revertidos con un viaje temporal, el incidente de la reina y el asesinato de Morlun. En ambos hechos revivió gracias a una araña. Su intercambio de cuerpos con Otto, donde volvió gracias a las memorias remanentes, las cuales adquirieron conciencia propia. Y entre los últimos están sus múltiples muertes a manos de Kindred, quien lo revivía constantemente para seguir con su tortura. Peter y Mary Jane siguen casados. One More Day fue el evento en los cómics en el cual separó a la pareja de Peter y Mary Jane con un trato por parte de Mephisto. Y lejos del chiste de que en un mundo idílico la famosa pareja sigue casada, en las tiras de periódicos escritas por Stan Lee se siguió el mismo paso de la continuidad 616. Sin embargo, al ver la recepción, Stan hizo que todo fuera un mal sueño de parte de Peter, haciendo que el matrimonio se mantenga en ese medio. Traje de 2099. El traje del Spider-Man 2099 toma los colores del original, pero de forma inversa respecto a la dominancia de cada uno, siendo el azul el más notorio. Sin embargo, originalmente su traje era negro y rojo, tanto que en los mismos cómics se le tiene conocido como el hombre del traje negro.
Esta confusión se debe a que en los cómics, para acentuar el efecto de luz, se aplicaba el color azul. Mismo caso pasaba con Venom, de que sus colores también pasan a ser azul o negro de acuerdo a ciertos números. En el caso de Miguel, su traje finalmente se conservó en los colores azul y rojo. Spider-Man Unlimited en 616. Durante un incidente en el que Spider-Man accidentalmente viaja a la zona negativa, atraviesa un campo de distorsión y se observa a sí mismo escapando de esbirros del alto evolucionador. Acto seguido obtiene el traje de esa versión, el de Spider-Man Unlimited. Después de una aventura donde encuentra al original Dusk, inspiración de una de sus identidades en la crisis de identidad, regresa a su hogar a través del mismo campo de distorsión donde perdería el traje. Los cambios en Superior Spider-Man. Superior Spider-Man es la serie donde el Dr. Octopus intercambia de cuerpo con Peter Parker, a quien deja morir en su cuerpo. Polémica en un inicio, ganó popularidad eventualmente. Sin embargo, eso no la exentó de cambios de por medio. Uno de ellos fue la edición de la historia de Venom que no estuvo planificada. En su lugar, la idea era que el Spider-Verse se diera durante esta etapa, como secuela directa de su transporte con la máquina de Horizon al final del arco 2099. Al final, y viendo que la idea era mejor con Peter, se pospuso esta línea para 2 números adicionales y al evento como lo conocemos. Junto con esto, su fecha de publicación no fue la mejor, ya que debido a la salida de The Amazing Spider-Man 2, se decidió terminar la serie y traer de vuelta a Peter Parker, razón por la cual el nuevo volumen toma a Electro como villano. Y esa fue la primera parte del iceberg de Spider-Man. Pronto continuaremos con la segunda parte, así que de momento, ¿qué les ha parecido el iceberg hasta ahora? Dicho esto, si les gusta el contenido también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.